Ya, hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Hoy vamos a ver, hoy es en la clase 15 del curso y vamos a cambiar el tema, vamos a dejar atrás lo que eran las variables de ángulo de acción y lo que era Hamilton-Jacobi y la mecánica hamiltoniana para pasarnos a otro tipo de fenómenos que ocurren en mecánica clásica que son muy importantes, que son las pequeñas oscilaciones, ya que muchas áreas de la física, y no por decir casi todas, tienden a resolver los sistemas primero como primera aproximación en el caso donde los procesos ocurren como perturbaciones con respecto a una posición de equilibrio. Eso en general se llaman pequeñas oscilaciones, pero nosotros vamos a explorarlo un poquito más a fondo, ya que cuando uno piensa en pequeñas oscilaciones, usualmente tal vez pueden pensar de que es hacer un péndulo simple y ese péndulo simple va a tener la gracia de que vamos a hacer el ángulo seno, vamos a hacer la aproximación de seno de teta igual a teta. Pero en realidad es un poco más complicado que eso y eso lo vamos a ir viendo con calma si es que puedo mandar esta ventana del, del, del Zoom para otro lado. Y entonces, estudiar pequeñas oscilaciones, del punto de vista de nosotros del curso, va a ser entender cómo un sistema se va a comportar cuando nos vayamos al caso al continuo, cuando en vez de tener objetos puntuales en un sistema que va a sufrir oscilaciones, vamos a tener un continuo de objetos, o sea, infinitos objetos que se van a comportar de forma dinámica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, va a ser un precursor para nuestro estudio más profundo que va a ser los medios continuos, pero en principio los conceptos de perturbación en torno al equilibrio es lo que se basa la descripción de pequeñas oscilaciones. O sea, tenemos un sistema que, si no lo perturbamos, está en un estado estable y ante pequeñas perturbaciones vamos a ver cómo es la dinámica de ese sistema. Y eso en general ocurre en muchas áreas de física, ya que eso nos permite entender a nivel aproximado cómo se comportaría. Claro, si vamos a un sistema más perturbado de forma mucho más grande, vamos a poder toparnos con sistemas que van a van a tener comportamientos caóticos, por ejemplo, como en el caso de péndulos dobles y sistemas parecidos a eso. O sea, en el caso más básico, un péndulo doble, que es el típico ejemplo para sistemas caóticos, nosotros tenemos esos dos objetos con sus ángulos con respecto a cómo están oscilando, aquí le hice los ángulos muy chicos. Y en el límite de pequeñas oscilaciones, esta cosa la podríamos pensar que es como una cuerda, a grosso modo, cuando nos vayamos al límite del continuo, que son dos péndulos simples acoplados. Pero en el caso de perturbaciones muy grandes con respecto a la posición de equilibrio, que es que el péndulo esté completamente recto, ustedes pueden imaginarse que ese sistema se va a volver caótico y si uno dibuja los famosos, ¿cómo se llama? La mariposa de Lorentz, son esos órbitas que no se pueden predecir muy bien y dependen mucho de las condiciones iniciales. Entonces, pero en este caso, vamos a ir al caso más sencillo donde las perturbaciones no son tan grandes y podemos resolver el sistema. Entonces, el caso típico o el caso que vemos a nivel de pregrado sobre las pequeñas oscilaciones es el clásico caso del péndulo simple, donde la solución del péndulo simple, al tomar que es una pequeña oscilación, o sea, de que seno de teta lo podemos aproximar como teta, va a terminar en una ecuación de movimiento que es súper simple de resolver, que son funciones trigonométricas, funciones seno y coseno, donde ya sea el peso o las constantes que van enfrente del seno y coseno, más el desfase, van a estar definidas por las condiciones iniciales, la velocidad inicial y la posición inicial de nuestro sistema. Pero en el caso donde no hay pequeñas oscilaciones, o quiere decir el péndulo físico, donde seno de teta es directamente seno de teta, las soluciones vienen dadas por ecuación elíptica. ¿Ya? Existen soluciones analíticas, pero son en términos de funciones muy complicadas. Y eso es el caso de que podemos comparar acá. O sea, si yo resuelvo mi sistema de péndulo simple y péndulo físico, yo voy a tener que mis dos soluciones en principio son muy parecidas cuando inician a evolucionar, pero poco a poco, como son soluciones que en naturaleza son distintas, se van a ir separando la que es la solución armónica, que es la solución del péndulo simple, de la que es la solución del péndulo completo, que es la solución en base a
a funciones elípticas. Entonces, en este sentido, también si uno lo ve en el espacio de fase, o sea, en el espacio de la derivada de teta y de teta, vemos que hay distintos órbitas que se cumplen. El péndulo simple es el rojo y el péndulo no simple es el azul, que se ve que es un poquito más como una elipse, por decirlo así, con respecto a la solución del péndulo simple. Entonces esto ustedes lo pueden, lo tengo acá, que es el famoso paper que le había comentado alguna vez. A ver si, ahí sí. Ahí tengo todas estas cosas de Zoom. Vamos a quitar todo. Vamos a ver si el internet nos acompaña en esta grupo. Esa es la solución donde no consideran pequeñas oscilaciones que han mencionado. Exacto. Esta es la solución completa, completa, pero me gustaría saber. Aquí está. Vamos a bajar el PDF. Pero ese es otro, ¿no? Aquí está. Entonces, por ejemplo, si vamos adelantando, vamos rápido, aquí podemos ver cómo es la misma ecuación diferencial, pero con seno, y que en el caso original nosotros sabemos que la frecuencia hubiera sido g partido por L, la raíz cuadrada de g partido por L, pero aquí ven cómo ellos pueden empezar a tratar el sistema, con un pequeño cambio de variable, una segunda derivada, perdón, para entender el sistema, para construir lo que sería la energía del sistema, y que esto sea como sea, es como un teta punto cuadrado, básicamente, para encontrar algunas constantes de movimiento. Después, cambios de variables para escribirlo de forma más bonita. Vamos a ir avanzando porque tampoco es la idea de que nos demos cuenta de todo. Y aquí empiezan a aparecer la ecuación elíptica. O sea, ese parámetro tau, que va a estar relacionado con una diferencia de funciones que tenemos acá, donde K es una función elíptica y F es otra función elíptica. Ambas son funciones integrales, elípticas integrales. Vamos a poder encontrar cómo se empiezan a comportar. Miren, aquí tenemos dos casos extremos. Caso de péndulo simple, para las mismas condiciones iniciales, y lo que antes era una función armónica, un seno y coseno, ahora es una cosa mucho más achatada. Entonces aquí no me acuerdo qué más había, pero esta es la solución. ¿Dónde estaba? Juegan también con el periodo de oscilación, creo, que no me acuerdo dónde está. Bueno, pero ahí está la solución. Que el arcoseno del seno del teta inicial medio por Sn, que es el signo, creo que Sn es signo. La función, sí. Ah, no, es la función elíptica, Jacobi elíptica. Sn u, n de k menos omega cero t, punto y coma, que es el segundo argumento, seno cuadrado de teta cuadrado. El punto es que yo me acuerdo, en mis tiempos cuando yo estudiaba, se decía que el péndulo físico no tenía solución cuando estaba estudiando en la carrera de la licenciatura, donde hice los cursos de mecánica. Y claro, pues la solución recién es del 2007. O sea, muchos de ustedes tampoco habían nacido, pero yo ya había nacido hace tiempo y cuando estaba estudiando en la carrera decía que la solución había que hacerla numérica nomás, no existía solución analítica. Y en realidad sí existe, sí tiene solución analítica. Y es una solución del 2007 nomás, no es una cosa del 20 siglos atrás, 2 siglos atrás o cosas así, que en parte la mecánica que estamos viendo ahora, que es de un par de siglos atrás. Por lo menos las pequeñas oscilaciones no es, sí, es relativamente nuevo, pero sigue siendo física de 1 o 2 siglos atrás. A medida que nos vayamos acercando a medios continuos, nos vamos a estar acercando en tiempo a algo más moderno y con aplicaciones más directas en distintos campos. Bien, entonces, vamos ahora a formular lo que son las pequeñas oscilaciones. Primero que nada, tenemos que considerar, por simplicidad, y para que no nos explote la cabeza, que vamos a estar en un sistema que es conservativo, ya que necesitamos que nuestro sistema se repita en el tiempo para poder entender las pequeñas oscilaciones. Entonces, en ese sentido, nuestro lagrangiano, sea como sea, no va a depender explícitamente del tiempo. Vamos a tener que nuestro lagrangiano, se me murió ahí volvió. Nuestro lagrangiano va a depender solamente de las coordenadas Q punto y de las coordenadas Q directamente y
La dependencia implícita, la dependencia del tiempo va a ser implícitamente, va a existir implícitamente dentro de estas variables. Todo el resto no depende del tiempo. O sea, vale decir que la derivada de nuestro lagrangiano parcial con respecto al tiempo nos va a dar cero. ¿Qué más necesitamos considerar? Eh, que nuestras coordenadas generalizadas van a poder describir el movimiento espacial y sobre esto vamos a poder trabajar el concepto de pequeñas oscilaciones. Entonces, si se acuerdan de las ecuaciones de Euler-Lagrange, cuando las separamos en la parte eh, cinética de la parte potencial, eran básicamente de esta forma, donde teníamos la dependencia de la energía cinética más el gradiente de nuestro potencial, que lo podíamos pensar como una fuerza generalizada, si es que estábamos en un caso de una fuerza que no se comportaba, no se puede deducir desde un potencial, pero en el caso más típico sí se podía y la podemos incorporar y, y necesitamos ahí el apoyo en Zoom para los 10 minutos. Entonces, en ese sentido, si nosotros agarramos el lagrangiano y le aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a poder encontrar las ecuaciones de movimiento. Pero esas ecuaciones de movimiento no van a estar en el límite de pequeñas oscilaciones, simplemente es la ecuación de movimiento del sistema físico, propiamente tal. No hay nada de importante. Ahora, ¿qué es lo necesario? ¿Por qué necesitamos hacer esta particular selección o diferenciación entre energía cinética de nuestro lagrangiano y energía potencial? Es para poder estudiar el equilibrio de nuestro sistema. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros estamos en un estado de equilibrio estático, cuando estamos en el caso de un equilibrio estático, eso implica que nuestro sistema se encuentra con velocidad inicial cero y con aceleración cero en el espacio de las coordenadas generalizadas. O sea, en el caso más simple, en el caso del péndulo simple o el péndulo físico, el estado de equilibrio significa que si yo agarro el péndulo y lo dejo en una posición, en un ángulo particular, y lo suelto, ese objeto se mantiene, no adquiere velocidad no adquiere velocidad angular ni aceleración angular, completamente estático. En el caso del péndulo simple, o sea, el caso del péndulo, de los péndulos en general, nosotros vimos dos casos. Uno, que si el péndulo está bajo la presencia de gravedad, si yo lo dejo con ángulo teta igual a cero, se mantiene en ángulo igual a cero, y se va en un tranvía que está acelerando, y va a haber una posición de equilibrio que no es el ángulo teta igual a cero, sino que era un ángulo teta cero, que dependía de la aceleración del tranvía y del valor de G. Claro. Claro, entonces en ese sentido, si yo agarro mi péndulo y lo pongo en ese ángulo teta cero, en este tranvía que va acelerando de forma constante, yo lo suelto y el péndulo se queda en esa posición. ¿Ya? O sea, eso para hablar de eso. Entonces, desde el punto de vista, desde las coordenadas generalizadas, quienes nos van a indicar si estamos en una situación de equilibrio estático o no son estar en un punto del espacio de coordenadas generalizadas donde tengo cero fuerzas generalizadas actuando sobre mi sistema. O sea, en este caso, en el caso del ángulo, en nuestra coordenada generalizada es el ángulo. Y lo podemos interpretar, que lo podemos entender clarito de que si el ángulo es cero y el péndulo está quieto y no hay tranvía ni nada, yo lo dejo y eso es una fuerza que solamente afecta a la coordenada teta. Por eso, lo que uno tiene que analizar es cómo se comporta el sistema en el espacio de las coordenadas generalizadas. Entonces, si yo encuentro un punto de mis Q donde la fuerza generalizada, que es el gradiente del potencial, es idénticamente cero, vamos a estar en un punto del espacio de coordenadas generalizadas que si yo suelto mi sistema se queda ahí pegado. No se mueve, no evoluciona. Se queda siempre en el mismo punto. Eso nos va a dar dos situaciones o distintas situaciones, ya que solo necesitamos que el gradiente de nuestro potencial sea igual a cero. Y si lo vamos a una coordenada generalizada, quiere decir que estamos buscando una situación donde la pendiente de la curva que tiene el potencial tiene que ser cero. Entonces vamos a encontrarnos dos situaciones, tres situaciones. Un potencial que es estable se va a decir si nosotros nos encontramos en el mínimo de la energía potencial para una coordenada Q asterisco.
¿Por qué se va a llamar inestable? O sea, estable, porque cualquier movimiento que yo haga sobre ese potencial, la fuerza generalizada nos va a apuntar siempre en la dirección contraria. O sea, si yo me muevo para acá, mi fuerza me dice, tú te vas a la posición de equilibrio, porque él va a estar indicando a través del gradiente del potencial, menos el gradiente del potencial, hacia dónde se va a evolucionar el sistema. Pero, Vamos. por ejemplo, Ujú. el equilibrio estático va a ser el mismo, ¿no? Sí, pero va a estar en el mínimo del potencial. Eso. Vamos a tener también situaciones donde tenemos situaciones de equilibrio estático inestable, que significa que estamos en la cresta del potencial, y eso significa que para donde yo me mueva en mi sistema, si tengo una pequeña perturbación hacia la derecha, la fuerza indica que me tengo que seguir moviendo hacia la derecha y por lo tanto me voy a alejar del punto de equilibrio, del punto donde la fuerza se anula. Y por otro lado, podríamos tener otras situaciones que son inestables también, que es que yo me puedo mover hacia la izquierda y sigo cayendo hacia la izquierda, pero si me muevo hacia la derecha, la fuerza apunta de que vuelva hacia ese lado. Entonces al final sigue siendo inestable porque independiente de dónde parta, o sea, ante pequeñas perturbaciones sobre el punto de equilibrio, me voy a alejar del punto de equilibrio. Y la gracia del punto de equilibrio es que si tengo perturbaciones y me mueven de ahí, yo vuelvo a ese punto. O me muevo en torno a ese punto. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes es que si uno va a analizar un sistema físico desde el contexto de las pequeñas oscilaciones, lo primero que tengo que hacer es saber dónde se encuentra la posición de equilibrio del sistema. No puedo hacer pequeñas perturbaciones o pequeñas oscilaciones, perdón, con respecto a cualquier punto del sistema. Que eso va a implicar que supongamos que conocemos el punto de equilibrio o la configuración de coordenadas generalizadas que nos mantienen en esa posición de equilibrio, entonces nosotros vamos a hacer pequeños desplazamientos físicos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder cambiar nuestro sistema de coordenadas generalizadas con respecto a las coordenadas generalizadas, el punto de equilibrio de las coordenadas generalizadas, más unos pequeños desplazamientos que van a estar relacionados con esta variable eta. ¿Ya? De tal manera que como este es un punto estático, o sea, ese punto no evoluciona en el tiempo, yo voy a poder relacionar lo que eran las velocidades de mis coordenadas generalizadas con las velocidades de las coordenadas eta. De tal manera que básicamente lo único que estamos haciendo es un desplazamiento en el espacio de coordenadas para partir desde el punto del equilibrio. Eso lo podríamos ver acá, en el mismo caso del péndulo del tranvía, ya que en el péndulo del tranvía nosotros sabíamos que la posición de equilibrio es teta cero y nuestras coordenadas originales eran las coordenadas teta. Entonces aquí, si nosotros queremos describir este nuevo sistema, yo tendría que decir que las coordenadas teta, que eran del caso que nosotros tenemos el péndulo y eso sea teta, o sea, el movimiento de eso sea en torno a teta, nosotros podríamos reescribir las coordenadas generalizadas como diciendo que teta es en realidad teta cero más la perturbación eta. De tal manera que nosotros vamos a estudiar ahora el movimiento con respecto a ese ángulo y ese ángulo va a ser eta. ¿Ya? Simplemente para que quede claro. Bien, entonces, si hacemos eso, si hacemos ese cambio de esa traslación en el espacio de coordenadas generalizadas para nuestro punto cero, ahora va a ser el punto de equilibrio, nosotros vamos a tener que hacer las transformaciones sobre las energías cinéticas, porque el lagrangiano está escrito con respecto a las coordenadas espaciales y a su vez esas coordenadas espaciales están escritas en términos de las coordenadas Q, pero las coordenadas que nos vamos a centrar son las coordenadas eta, entonces tenemos que hacer todo ese cambio de variables correspondientes. Pero aquí podemos ver que si nosotros tenemos la energía cinética, que la energía cinética es básicamente de un sistema, es un medio de la suma de la masa por las posiciones iésimas al cuadrado, las coordenadas físicas al cuadrado. eh, claro, de las coordenadas físicas al cuadrado, y si nos damos cuenta que xy punto es simplemente de x a dt, yo puedo transformarla esta en términos de sus variaciones de las coordenadas generalizadas. O sea, de x a dt es de x a dq, de q a dt, o en este caso, sí. De tal manera que lo que voy a estar haciendo es un cambio variable, que a su vez
nos van a estar relacionadas con esto que está acá. Entonces, digamos, de Q a de T, en principio, vamos a hacerlo con más calma. Digamos que X punto es de X a de Q a de T, y si se acuerdan, como Q es igual a Q0 más eta, eso significa que si yo hago la derivada de Q con respecto al tiempo, la derivada de Q0 con respecto al tiempo es cero, y esto me queda eta punto. Entonces, este término que está acá es básicamente eta punto. Lo que me estaría diciendo que la coordenada X punto es la derivada de X con respecto a Q por eta punto. Ahora bien, en nuestro lagrangiano, en nuestra energía cinética, nosotros tenemos la coordenada X sub i al cuadrado. Y eso significa que todo lo que sea aquí es un i, y también nosotros tenemos n coordenadas generalizadas, las que sean, que van a llevar un índice, y esto sería un sigma k, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hagamos x punto al cuadrado y estamos sumando sobre i, básicamente, aquí la m no la estoy considerando mucho, es básicamente hacer la suma de i, de la suma de sigma, de x y de q sigma por eta sigma, que sería uno de los x, digamos que ese es un x, y el segundo x punto sería la suma sobre, no sé, alfa de x y de q alfa por eta alfa punto. Y al combinarlos ambos, porque vamos a poder intercambiar lo que son las sigma sub i con los sigma delta y los sigma alfa, nos vamos a quedar que en la energía cinética, escrito en el plano de las coordenadas generalizadas, va a ser un medio de la sumatoria sobre sigma lambda, aquí le puse lambda, no le puse alfa, por la suma de las masas, ya que aquí hay y S masas, y los términos que son las derivadas parciales con respecto a Q sigma y a Q lambda, ¿ya? Por los términos de los eta. Esto lo vamos a poder ver que cuando si este término que está acá, para mantener como la forma con respecto a la energía cinética, lo llamamos m sub lambda sigma o sigma lambda, este objeto toma un rol de una matriz de masa. Una matriz de masa, ya que en principio nosotros tenemos n masas en el espacio físico, pero debido a las coordenadas generalizadas, va a aparecer un término que nos mezcla los movimientos de las velocidades en las coordenadas generalizadas. Por eso le vamos a llamar matriz de masa. Y también eso, por eso después se va a relacionar en los medios continuos con un sistema, y después saltan las partículas y aparece la matriz de masa de las partículas y por qué las tenemos que diagonalizar, etcétera, etcétera. Todo se empieza a desenredar. Pero desde el punto de vista físico, si nosotros tenemos la energía cinética, que es la suma de la energía cinética de cada una de las partículas que tiene nuestro sistema, debido al comportamiento, que pueden ser resortes o cualquier cosa que correlacione los movimientos espaciales de nuestras partículas, lo vamos a poder escribir como un término que es una matriz multiplicado por las distintas velocidades de las coordenadas generalizadas, para poder reescribir de nuevo la energía cinética en esta nueva base de coordenadas. ¿Qué pasa con el potencial? El potencial, como vamos a trabajar en el límite de pequeñas oscilaciones, lo vamos a poder expandir como una serie de Taylor. En ese sentido, el potencial original, que depende de las coordenadas Q, vamos a poder escribirlo como el potencial en el punto de equilibrio, más su primera derivada, o en este caso el gradiente, evaluado en el punto de equilibrio, más las segundas derivadas, que esto es lo que se conoce como, en la expansión de Taylor en varias dimensiones, esta es la matriz hessiana. Y aquí en este caso vamos a observar varios puntos. Primero, si estamos en una posición de equilibrio que es verdadera, este término, el gradiente del potencial, cero. Este es un término constante. Nosotros ya sabemos que si al lagrangiano le agregamos un término constante, no nos aporta a la dinámica, a la ecuación de movimiento. Puede aportar en otros contextos, pero por lo menos la dinámica no nos importa tanto. Y eso va a significar que desde el punto de vista práctico, si nos quedamos con la expansión a segundo orden, nosotros vamos a tener que el potencial escrito en términos de las nuevas coordenadas generalizadas
con las coordenadas generalizadas que son perturbaciones con respecto al equilibrio, vamos a tener el término constante, que es el potencial en el punto de equilibrio, más otros términos que si se dan cuenta, esto es una segunda derivada que depende de sigma y que depende de lambda, que son las derivadas del potencial con respecto a los distintos Q. Eso lo vamos a llamar la V sigma lambda, y aquí tenemos los términos que están al frente, que son los valores de las coordenadas generalizadas perturbativas. Esto que está acá lo podemos pensar como una matriz de potencial, una matriz de energía potencial. Y también va a tomar un rol importante para describir un sistema en el límite de pequeñas perturbaciones. Acá tenemos dos cosas importantes. Primero, si yo cambio sigma con lambda o lambda con sigma, este objeto va a ser exactamente igual, si se dan cuenta, porque yo estoy sumando con respecto a lambda y sigma, y lo mismo con respecto a los lambda y sigma de las derivadas parciales con respecto al potencial, y eso va a significar que en principio, ya sea la matriz de masa y la matriz de potencial, van a ser objetos que son simétricos. O sea, básicamente tenemos las coordenadas que son 1, 1. O sea, la 1,2 con la 2,1 son el mismo valor, debido a la estructura simétrica que tienen las pequeñas perturbaciones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Resolver nuestro sistema. Ahora tenemos un lagrangiano escrito en términos de nuestras coordenadas generalizadas que están escritas con respecto al equilibrio, y ahora expandido de todo, nosotros podemos encontrar las ecuaciones de movimiento. Y la ecuación de movimiento significa hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange para este nuevo sistema. Y este sistema es relativamente sencillo de hacer desde, desde el punto de vista de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ya que eh, este objeto básicamente, ¿dónde está ahí está. Básicamente, si esto es L, tenemos que hacer de L a D eta punto menos de L a D eta igual a cero para cada una de las distintas coordenadas. O sea, si esto es sigma, esto es sigma. Entonces, si hacemos la derivada con respecto a eta sigma, nos vamos a dar cuenta primero que tenemos que derivar ese objeto, que está medio chico. Ahí sí. El- Tenemos que hacer las distintas derivadas. Por ejemplo, si derivamos con respecto a eta no sigma, le vamos a poner para que se acuerden de lo que implica eta alfa, eta punto alfa. Significa que si yo derivo esto, primero que nada, el segundo término no nos interesa, porque depende solamente de las coordenadas eta, pero no de las coordenadas eta punto. Y vamos a derivar primero con las coordenadas eta punto. Si derivo con respecto a las coordenadas eta punto, esto va a ser la derivada de L con respecto a eta punto alfa. Eso va a ser el término un medio de la suma de sigma lambda. M son términos constantes, lo puedo sacar fuera. Pero aquí me va a quedar la derivada parcial de eta punto alfa, de eta punto sigma, eta punto lambda. Y eso es lo que tenemos que derivar porque nosotros sabemos cuando alfa sea igual a uno, las únicas derivadas que van a tener sentido es si uno de estas dos vale uno. Porque con respecto a la 2 y con respecto a la 3 valen cero, son variables distintas. ¿Eso qué va a significar? Que esto como es la derivada parcial con respecto a eta sigma punto eta lambda punto, esto es una derivada de un producto, entonces tenemos el primer elemento por la derivada parcial de eta lambda punto con respecto a eta alfa punto más la derivada de eta sigma punto con respecto a eta punto alfa por eta punto lambda, y nos damos cuenta, o se tienen que dar cuenta, que esta derivada solo va a valer uno si es que alfa es igual a lambda. Para todo el resto de los casos vale cero. O sea, en el sentido de que si yo hago la derivada de x con respecto a y, esto va a ser cero, salvo cuando yo haga la derivada de x con respecto a x, que va a valer uno. O son uno o cero. Es una delta de Kronecker. Entonces, ese objeto que está acá, separándolo ahí, eso va a ser eta delta punto por la delta de Kronecker, lambda alfa, más una delta de Kronecker, sigma alfa,
eta punto lambda. Y eso, claro, y eso si lo incluimos en el caso de que estamos haciendo una sumatoria sobre delta y sobre lambda, va a significar que va a transformar cada uno de estos objetos, o sea, va a afectar a cada uno de esos objetos como una suma directa. O sea, si yo estoy haciendo la sumatoria de sigma por la sumatoria de lambda, un medio de la masa sigma lambda por eta sigma punto delta lambda alfa más eta lambda punto delta sigma alfa, cuando yo aplique la sumatoria de sigma o de lambda sobre esa delta de Kronecker, me va a tirar un alfa solamente. Y cuando aplique la delta de aquí, me va a quedar normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a significar eso? Cuando yo aplique la primera sumatoria, en el primer caso, o sea, actuando solamente sobre ese término, eso va a ser igual a transformar lambda, o sea, lambda, transformarlo en alfa, eso va a ser la suma de sigma de m sigma alfa, porque lambda ahora es alfa, por eta sigma punto. Y si aplicamos el segundo término, o sea, si lo aplicamos sobre el segundo de acá, nos va a quedar la sumatoria de lambda de m alfa lambda eta lambda, punto. Y si nos damos cuenta, si yo renombro delta lo puedo llamar lambda, o sea, sigma lo puedo llamar lambda, ya que es un índice que estamos sumando, es completamente mudo el índice, básicamente tenemos dos veces la misma cantidad. Entonces eso quiere decir que simplemente la derivada del lagrangiano con respecto a eta alfa es, como tenía un factor un medio global, nos queda simplemente la suma de lambda o lo que sea, lambda alfa, eta lambda, punto, que equivale a hacerle una derivada. Lo mismo va a pasar con el potencial. Simplemente cuando hagamos la derivada del lagrangiano con respecto a eta, sale ese término, lo mismo que procesamos acá. Y cuando hagamos la derivada en función del tiempo de este primer término, ya que el de ahí va a estar relacionado con la derivada en función del tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a eta alfa, punto, nos va a tirar las eta 2 puntos, porque son los únicos términos que dependen del tiempo. Lo que significa que nuestra ecuación de movimiento tiene esta pinta. M sigma lambda, eta 2 puntos, lambda, para cada lambda, o sea, aquí la estamos sumando sobre todas las lambdas, eh, no, o sea, las tenemos para todas las lambdas y sigma queda libre, entonces tenemos n ecuaciones de movimiento donde están acopladas todas las coordenadas etas y etas 2 puntos. O sea, por un lado tenemos n ecuaciones de movimiento independientes, pero cada ecuación mezcla todas las coordenadas generalizadas, ya que m y V no tienen una estructura en principio que las pueda desacoplar. O sea, no son matrices diagonales, son matrices completas, simétricas solamente, reales y simétricas, y por lo tanto tenemos n ecuaciones, pero con n términos completamente acoplados. Y eso, del punto de vista de resolver una ecuación diferencial, es complicado. Bien, entonces, uno de los términos que son más importantes cuando uno estudia las pequeñas oscilaciones son individualizar cuáles son los movimientos que son propios de un sistema. Y eso se les conoce como los modos normales. El caso más básico de modos normales que han visto, el típico caso de una cuerda, que si yo tengo una cuerda, voy a tener un independiente del movimiento y debido a que mi movimiento está restringido a satisfacer que la cuerda tiene los extremos fijos, que van a existir algunas soluciones que son estáticas, que son los modos normales, y otros que tienen nodo entre medio y cosas así. Ahí me quedó medio feo en el sentido de que voy a poder individualizar qué tipo de movimientos yo puedo generar que se queden en ese estado, siempre oscilando con respecto al mismo modo. Eso, desde el punto de vista de las pequeñas oscilaciones, se va a entender de una forma mucho más sencilla. Si yo tengo mi ecuación de movimiento, yo podría decir, bueno, si tuviera una pinta en una dimensión, esta pinta tiene un eta 2 puntos menos k partido por m, si es que fuera un resorte, por eta. Y esto tiene la solución de esa ecuación diferencial es súper fácil, ya que me dice que eta va a ser una combinación lineal entre cosenos y senos, donde el omega va a estar relacionado con
el término que acompaña al eta. Y las constantes A y B van a estar relacionadas con las condiciones iniciales. Si parte desde cero, si parte con velocidad, etcétera, etcétera. Pero el problema es que eso en el caso de una dimensión, que es el caso que tal vez vieron en pregrado muchas veces. Nosotros vamos a estar en n coordenadas generalizadas. Entonces, ¿cómo lidiamos cuando tenemos n coordenadas? ¿Cómo podemos resolver el sistema sin rompernos la cabeza pensando cómo hacerlo? Entonces, para esto, lo que sale más fácil, aunque entre comillas sale más fácil, pero para que lo vean, para que lleguemos a soluciones que son mucho más, ecuaciones diferenciales que son sencillas de resolver, es, por ejemplo, suponer que aparte de la coordenada eta, le vamos a agregar una componente imaginaria. Simplemente porque es mucho más fácil, en vez de trabajar con seno y coseno, queremos trabajar con exponenciales complejas, que son mucho más sencillas. Entonces, en ese sentido, si yo hago esa extensión, yo también puedo agarrar la misma ecuación y yo voy a tener una ecuación parecida para chi dos puntos menos k m chi. Y lo que básicamente estoy encontrando es que juntando esta con su lado complejo, mi ecuación diferencial en realidad tiene la misma pinta, pero simplemente tenemos z dos puntos menos k partido por m z. Y la solución de esa ecuación diferencial ya no es una combinación de seno y coseno, sino que es directamente una exponencial compleja. ¿Ya? Esto es simplemente para simplificar el cálculo. Siempre después vamos a tomar la parte real, que es la parte que está relacionada con nuestras ecuaciones diferenciales originales, pero por el momento vamos a asumir de que estamos en el plano complejo y es más sencillo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo agarro esta solución y la derivo dos veces con respecto al tiempo, de la parte compleja me va a tirar un omega cuadrado. Y por lo tanto, si lo junto todo, me va a quedar que omega cuadrado menos k partido por m por z0, que es la normalización de esta solución, igual a cero, y eso implica que mi frecuencia, que, es- o el parámetro omega que acompaña el tiempo, va a tener que tener una pinta de este estilo. Bueno, en este caso, este es un igual. Va a tener un término que es más o menos la raíz cuadrada de k partido por m. Entonces, en principio, tenemos la parte con frecuencia positiva y una parte con frecuencia negativa que, como no sabemos cuáles son las combinaciones que nos sirven, tenemos que considerar ambas, cada una pesada por su propia normalización, que al final se va a transformar de que, dependiendo de las condiciones iniciales, una va a ser un seno y la otra va a ser un coseno. Simplemente porque recuerden que al ser, que eso no me acuerdo si ustedes se acordarán, pero e a la i teta, recuerden que es coseno de teta más i seno de teta, o del punto de vista contrario, que tenemos que coseno de teta es e a la i teta más i por e a la... Va, perdón. No sea Menos i teta partido 2 y el otro es seno de teta, exactamente, e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Entonces, básicamente, si yo agarro las soluciones con un omega, transformo en teta en omega t, yo voy a encontrar también desde las soluciones complejas este mismo tipo de soluciones. Ya, simplemente no hemos dicho nada extra sobre la solución, simplemente que vamos a utilizar variable compleja por las formas que van a ser más sencillas. Ya, ¿qué pasa con eso? Lo que va a pasar es que si yo tengo mi set de coordenadas de ecuaciones diferenciales de mis coordenadas eta, lambda, yo las voy a poder transformar simplemente a zetas, a complejas. Y esta solución, si yo voy y digo que mi solución tiene una forma de una normalización por e a la i omega t, la podría reemplazar acá y me quedaría esto que está acá. Que dice que la suma de los elementos, la suma sobre lambda de los elementos del potencial, de la matriz potencial sigma lambda menos omega cuadrado, donde omega cuadrado es un número real, por los elementos de la matriz sigma lambda, por la normalización tiene que dar cero. La normalización por defecto no va a ser cero. Entonces tengo que encontrar cuál es el valor de omega que hace que este término se haga cero. Y eso es una forma, tal vez no es lo más típico que han visto en álgebra lineal, pero esa es la forma, una de las formas que uno tiene para encontrar los autovalores de una matriz. O sea, lo típico es decir que tenemos una matriz menos lambda veces la identidad y encontramos los valores de lambda, los cuales hacen que el determinante de esto
se haga cero, que son los autovalores. Pero en nuestro caso vamos a hacer eso. Entonces, si nosotros sabemos que para esta ecuación, para que nos dé cero, necesitamos que el determinante de los objetos que están ahí nos den cero, que significa el determinante de la matriz de potencial menos omega cuadrado, la matriz de masa, tiene que ser igual a cero. Eso es básicamente eso que está acá, escrito ahora como matriz. Tenemos la matriz de potencial que va a ser esta V cursiva con el M cursiva, que van a ser representar directamente las matrices y ya nos vamos a olvidar un poquito de la parte, el elemento sigmaésimo y lambdaésimo, que estén por índice. Simplemente ahora es todo matriz. Eso que está acá es equivalente a resolver el sistema de el determinante de una matriz A menos lambda veces la identidad, que es lo que ya han visto en álgebra lineal o en otros cursos. Pero en este caso, como la matriz de masa está presente, podríamos también factorizar todo para que nos quede de esta manera. Pero necesitamos que la matriz de masa la podamos escribir como una identidad. ¿Ya? Pero en principio la matriz de masa no es una identidad. Ahora bien, si hacemos eso, nos vamos a encontrar con dos situaciones, que tenemos que entrar de nuevo en el mundo de álgebra lineal de autovalores y autovectores. Recuerden, los autovalores eh, nos van a dar los pesos sobre un sistema, una base ortonormal de elementos que describen el espacio de autofunciones, o sea, de autovectores de nuestra matriz. Pero imagínense que si nosotros encontramos los ómegas que nos dan los valores que el determinante de la matriz de potencial menos omega cuadrado m nos dé cero, nosotros vamos a poder definir dos objetos. Primero, el problema de autovalores, que antes era que a por un vector x y, bueno, x igual a lambda veces x, ahora en nuestro caso va a ser la matriz de potencial por nuestro autovector s, sésimo, por decirlo así, igual al valor de omega sésimo, porque va a estar asociado con su autovector, por la matriz M, por el autovector, debería ser la igualdad que queremos resolver. Y lo mejor de todo es que este sistema de autovalores con autovectores le vamos a pedir también de que sean ortonormales o que sean ortogonales, pero con respecto a la matriz M, no con respecto a la matriz de identidad. Eso básicamente para poder lograr lo que les voy a comentar más adelante, que es, vamos a poder describir el movimiento de estas partículas del sistema de en pequeñas oscilaciones de forma natural, ya que las masas, en cierta forma, o cómo estén acopladas ellas a través de la matriz de masa, la correlación que nos va a dar los elementos de masa, va a ser importante para el describir el movimiento. Del punto de vista práctico, antes de seguir con eso, para explicar un poquito lo de los autovalores y autovectores, es el hecho de que ustedes pueden pensar, pero ¿en qué momento las masas se nos mezclan? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de un elemento, no sé, tengo un resorte, tengo como una cuerda de masa cero y tengo una masita aquí y una masita aquí y lo hago oscilar con respecto a su punto de equilibrio, el movimiento de una va a condicionar el movimiento de la otra, ya que cuando una se mueve, tira a la otra. Aquí vamos a tener un sistema un poquito de una matriz de masa más o menos bonita, porque sabemos que el movimiento puede ser simétrico, o sea, cuando la otra se mueva, tira a la primera. Pero donde las matrices de masa se van a comportar un poquito más raro es, por ejemplo, el mismo caso que les comentaba antes, en el péndulo doble, ya que en este caso el movimiento de la partícula uno de la partícula 2 depende mucho de dónde se encuentre. Entonces, en ese sentido, las matrices de masa queremos encontrar los movimientos que sean lo más natural al sistema en términos de su masa, de la distribución de masa. Ya, entonces, partamos con esto que está acá. Básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo un sistema que lo escribo en términos de coordenadas generalizadas, eso no quiere decir que sea fácil de resolverlo, porque las coordenadas generalizadas con respecto al equilibrio van a estar todas entremezcladas unas con otras, como en el caso del péndulo doble. O sea, dependiendo cómo se mueva teta uno me va a condicionar cómo se va a mover teta 2. Pero yo quiero encontrar el sistema que no tenga que depender tanto de eso. Y para poder hacer eso, lo que yo necesito es encontrar el problema de autovalores y autovectores de mis matrices en pequeñas perturbaciones.
¿Por qué? Porque yo voy a poder definir los movimientos que son puros dentro de mi sistema. O sea, en este caso, en el caso de un péndulo doble, imagínense, yo tengo dos movimientos posibles que serían puros. Bueno, vamos a poner la posición de equilibrio. Un movimiento sería que mi péndulo se moviese como si fuese un péndulo simple. Ambas se mueven con el mismo ángulo teta. O sea, se mueve como un péndulo simple. O como un péndulo físico, pero los dos están alineados, como si fuera un único péndulo. Y el otro movimiento que podría pasar es que estén completamente desincronizados. O sea, que se muevan uno para el otro lado al mismo tiempo, de tal manera que se pudiese repetir el movimiento una y otra vez. Eso, en cierta forma, lo vamos a estar encontrando en base al problema de autovalores y encontrando en forma extra que sean estos movimientos ortogonales, pero con respecto al movimiento natural de las masas, a través de la matriz de masa. ¿Ya qué va a pasar con eso? Que si yo encuentro los valores, mi sistema de autovectores, que son los z, sub s, yo voy a poder escribir la solución como una superposición de cada uno de estos autovectores. ¿Ya? De tal manera que el movimiento en sí, que son estos autovectores, en parte va a depender de una constante arbitraria que está dado por las condiciones iniciales, si es que parte en movimiento, si es que está quieto, etcétera, etcétera, y de un cierto vector que le vamos a llamar ρ. Ahora vamos a ver cuál es la función de ese vector ρ. Todos estos son elementos que dependen de las condiciones iniciales y vamos a tratar de escribirlo en términos de estos vectores ρ que van a ser los vectores puros del sistema. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso, por eso me acuerdo de este punto. Con esto los vamos a dejar para la siguiente clase porque estos vectores ρ cuando lo aterricemos todo esto, un caso muy puntual, nos vamos a dar cuenta de lo importante que son los modos normales. O sea, de la misma manera que hablaba de la cuerda que tiene sus modos fundamentales, esos vectores ρ van a ser los modos fundamentales de cualquier sistema de pequeñas oscilaciones que se pueda describir en términos de una matriz de potencial y una matriz de masa, cumpliendo cada uno de todos estos pasos, que es la matemática necesaria para poder hacer esta pequeña aproximación que hablaba antes. Entonces, de ejercicio queda este problema del Marion, que básicamente dice un cuerpo uniforme de área 1 centímetro cuadrado y densidad 8 flota sobre un líquido. Entonces es un problema de que tengo un vaso de agua y tengo un objeto que está flotando. Entonces la cosa es que cuando se mueve, eh, hace el movimiento desplaza un cierto volumen y el punto que nos piden es encontrar el periodo en este caso o la frecuencia de pequeñas oscilaciones con respecto a ese sistema. Entonces simplemente es considerar las fuerzas de flotación debido al principio de Arquímedes. Aquí no hay la energía cinética, o sea, sí hay energía cinética y todo, pero este es un ejercicio que se sale un poco de los típicos problemas de una masita con un resorte, sino que ahora imagínense que tienen agua y tienen un objeto que desplaza al agua y por lo tanto tiene fuerza de flotación y ver cómo es su pequeña oscilación. En el límite de pequeñas oscilaciones, porque claramente el agua, un vaso con agua rápidamente se vuelve no lineal, ya que dependiendo Ok. de la altura va a empezar a romperse a distintas. No es lo mismo hundirse que flotar. Pero Y- como una esfera, ¿no? sí, una esfera de área, aquí te dice, un cuerpo uniforme de área 1 centímetro cuadrado y densidad que está aquí, flota en un líquido de densidad 1 gramo por centímetro cúbico y desplaza un cierto volumen. Esa sería como la condición inicial. Entonces hay que ver cómo empieza a oscilar. Ahora, desde el punto de vista de oscilaciones propiamente tal, o sea, de sistemas no lineales, está el típico caso de la piscina esa para generar ondas simétricas con el centro, que claramente a pequeñas oscilaciones se comporta como una membrana, pero en perturbaciones grandes se explota el sistema del central. A ver, eh, si se carga. Wave, wave, Como en el plano, ¿no? wave, pool. A ver, porque hay de todos los.
¿Cuál puede ser? Este, claro, y ahí. Piscinas militares de entrenamiento militar que son así, que generan olas para meter a los del ejército ahí. Claro. Entonces, bueno, ahí están generando una ola transversal, porque ellos pueden controlar el borde de la piscina, o las condiciones de borde de la piscina, pero hay una donde debe ser que hacen una onda central simplemente. Ahí está. Eso cuando es la onda es chiquitita, se comporta como una membrana, pequeñas oscilaciones. Pero cuando entra en resonancia, ellos van a tratar de lograr el... Claro, y ahí claramente ya no, las pequeñas oscilaciones ya no nos funcionan. Ahí ya no sirve la descripción de pequeñas oscilaciones y, y claro. Entonces, otra cosa que es importante, o sea, eso es el límite en pequeñas, no pequeñas oscilaciones, pero lo que tú decías de las piscinas militares, en realidad hay piscinas de investigación que se usan para distintos casos. Yo no sé si borré los videos o no, los tendré que bajar del... ¿Dónde está? No, eso los tengo, bueno, no los tengo aquí, pero un segundo ahí porque sí queda bonito para la... Bueno, vamos a parar la grabación de la clase y se los muestro.